Estimados amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a la quinta temporada del programa Más Conocimiento de Campus TV de la Universidad de Talca. En esta temporada entrevistaremos a investigadores que en los últimos años se han adjudicado un proyecto Fondesit, agencia que administra la mayor parte de los fondos de investigación en nuestro país. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor César Rivera, académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra universidad. Él estudia especialmente el ámbito de la estomatología en distintas enfermedades orales. Acompáñenos. El profesor César Rivera, cirujano dentista de la Universidad de Talca y magíster en Ciencias Biomédicas, con mención en Patología Oral de esta misma casa de estudios. Es doctor en estomatopatología de la Universidad Estadual de Campinas, Brasil. Rivera, quien es además profesor conferenciante de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca, ha realizado investigaciones en el área estomatología en diferentes patologías orales. Ha participado en más de 20 publicaciones y en diversos proyectos de investigación. Estamos conversando con el profesor Dr. César Rivera de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca. Él es odontólogo de profesión. César, gracias por aceptar nuestra invitación y vamos a conversar con la gente que está en su casa sobre el ámbito de tus investigaciones. Un gusto poder conversar con usted. Bien. Hay un concepto que para los odontólogos es natural, que es la estomatología y la estomatopatología. ¿Tú podrías explicarnos en palabras simples de qué se trata este concepto? Claro. ¿Qué patología incluye? La estomatopatología es una palabra compuesta. Entonces está compuesta de dos conceptos. Uno, la estomatología, que es la medicina oral. O sea, cómo yo veo clínicamente una enfermedad en la boca. Y lo otro es la patología, que es cuando yo tengo una duda diagnóstica, lo que hago es tomar una biopsia de esa lesión y luego la veo en el microscopio. Por ahí viene lo de patología. Por ahí viene lo de patología. La patología incorpora microscopio. De acuerdo. Y a propósito, hagamos un breve paréntesis en lo que tenía ya estructurado. Para verlo al microscopio, ¿cómo puedes tomar una muestra allí y qué, en términos simples, le procesas para finalmente ver algo en el microscopio? Claro, por ejemplo, tenemos un paciente con una lesión que pensamos que es, por ejemplo, un cáncer. Entonces, nosotros tomamos con un bisturí un corte de esa lesión. Ya. Ese corte, un trocito, un pedacito, y eso se sumerge en un líquido que lo congela, lo fija en ese estado. Para que no se altere el tejido. Que no se altere el tejido. Ya. Ese cortecito después nosotros lo colocamos dentro de una parafina, que es como una especie de vela, una esperma de vela. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace después con eso? Eso después se lleva en una máquina que lo que hace es cortar trocitos. Muy delgados. Muy delgados. Tipo, la gente lo entenderá en la casa, es cuando uno va a un negocio y uno pide unas láminas de mortadela, de queso. Eso es lo que nosotros miramos al microscopio. Lo teñimos y lo miramos. Pero respecto a ese corte de la mortadela, estos cortes son mucho más finos. Mucho más finos. Dependiendo de la técnica, pueden ser de 5 micrómetros. O sea, es un corte muy delgado. Muy delgado. Okay. Y dentro de la estomatopatología, ¿qué tipo de enfermedad? Ya han nombrado el cáncer. ¿Solo el cáncer o hay otras enfermedades que pueden abordarse dentro del concepto de estomatopatología? O sea, para mí entender, hay dos grupos que son súper desafiantes en la estomatopatología. Uno son las enfermedades mediadas inmunológicamente, donde hay un conjunto de preguntas hasta el día de hoy sin responder, y el otro son manifestaciones orales de enfermedades psicógenas, o sea, estados mentales que me producen alguna alteración oral. Esos son, de un punto de vista de investigación, lo más fascinante. Y un tercer grupo que está más asociado con la medicina general son las manifestaciones orales de enfermedades sistémicas, por ejemplo, como la diabetes, la hipertensión y otras. Entonces, esos tres conjuntos es los que estudia la estomatología. Y podríamos mencionar del primer grupo que eran inmunomediadas, dijiste tú, un segundo grupo que era más bien, voy a decir, psicológico, Sí. Y el tercero ya dijiste que eran enfermedades más crónicas. Del primer grupo, ¿podrías poner algún ejemplo? Por ejemplo, mediada inmunológicamente tenemos una enfermedad que se llama líquen plano,
pénfigo, penfigoide y también las aftas. Y creo que para nuestros espectadores debemos explicar, César, esto de inmunomediadas. ¿A qué se refiere con los inmunomediadas? El sistema inmunológico lo que trata en el fondo, o que la gente reconoce mejor, son el sistema que produce y nos protege las defensas. Cuando la gente habla, tengo altas las defensas, bajas las defensas, está ahí involucrado el sistema inmunológico. Entonces, en estas enfermedades que nosotros les llamamos mediadas inmunológicamente, es que el proceso de la enfermedad está, digamos, conducido, gobernado por las defensas del organismo. Ya. Y entre esas defensas, aprovechemos de incorporar algunos conocimientos fundamentales de la inmunología. ¿Podríamos nombrar alguna célula, alguna molécula que tenga que ver con el sistema inmune? Claro, o sea, lo que la gente quizás puede reconocer más son dos poblaciones de unas células que están circulando y monitoreando el estado de salud del cuerpo en general, que son los linfocitos. Entonces, esas células linfocitos... Esos son glóbulos blancos. Glóbulos blancos. Hay unos que están reconociendo sustancias propias nuestras, y ahí está todo bien. Otras sustancias que son extrañas, y ahí las cosas están mal. Y ellos se comunican con otras poblaciones de glóbulos blancos. Y esos glóbulos blancos podrían ser, por ejemplo, lo que se llaman linfocitos B. Y los linfocitos B van a producir, por ejemplo, anticuerpos. Y ahí se llamarían ya células plasmáticas. Entonces, esas células, junto con otras, están monitoreando, son la policía de nuestro organismo, y esa es la defensa propiamente tal. O sea, si uno los pusiera así como conjunto, están los glóbulos blancos de distintos tipos, están los anticuerpos, por otro lado, que una de esas células los sintetiza, que algunas, por nombrar por ahora. Usted bien lo conoce, que es un conjunto bien complejo. Sí, pero nos interesa que la gente nos vaya siguiendo. A propósito de las enfermedades del grupo de la estomatopatología, ¿existen algunos factores que puedan influir para que favorezcan el desarrollo de alguna de estas enfermedades? Sí, por ejemplo, en el caso de los tipos de cáncer tenemos factores extrínsecos, o sea, fuera de la persona, hábitos. En el caso de ¿que son modificables? Cáncer, son modificables, y ese es un desafío para nosotros como cirujanos dentistas, modificar la conducta del paciente. ¿Podrían nombrar algunos? Sí. Por ejemplo, en el cáncer oral, el factor típico es fumar y beber. Ambos juntos incluso aumentan 18 veces la chance de desarrollar un cáncer. Entonces, el cigarro por sí es el principal. Combinado con el alcohol, se superpotencia. Y eso cerca de 20 veces. Cerca de 20 veces. 18 veces, digamos, el número exacto. Claro. Entonces, si el paciente, es muy raro que un paciente que fuma y beba te presente un cáncer oral. Es muy extraño. Entonces, ahí tenemos factores identificados que las personas pueden modificar. O sea, eso podría uno decir, formas de prevenir cáncer orales que también se asocian esos mismos factores con otros cánceres, pero particularmente cáncer oral, podría ser el no fumar. No fumar y solo mantener un tipo de hábito alcohólico, digamos, social. Bebedor social. Por ejemplo, en un cumpleaños, en una fiesta, pero no más de 3 veces por semana. Ese es como el escenario. Sí. Interesante información para los telespectadores. Para prevenir cáncer oral, no fumar y solo bebida alcohólica de tipo social. ¿Sí? Bien. Hay una patología que por allí la mencionaste, que tiene que ver con la afta. Y técnicamente hablando, lo tengo registrado aquí, estomatitis aftosa recurrente. Lo leí mejor para evitar errores. Coméntanos sobre esta enfermedad. La estomatitis aftosa recurrente, que es más conocida como aftas por la gente, es la enfermedad más común de la mucosa oral. ¿Qué es la mucosa oral? Es la piel que recubre la boca. Entonces, si usted se dedica acá, esto es piel, esto es mucosa oral. Entonces, las aftas es la enfermedad más común de la mucosa oral. Y el nombre técnico es estomatitis aftosa recurrente. Recurrente porque se repite en el tiempo en las personas con mayor o menor frecuencia, ¿verdad? Claro, lo saben las personas que sufren esta enfermedad, que
la estadística cambia de acuerdo a los países, pero Ya. se dice que entre 2 y 6 personas de cada 10, ¿cierto? 2 y 6 de cada 10 personas podrían O en sea, la vida... 20 a 60%. Claro, 20 a 60% de la población podría llegar a sufrir de aftas. Y son lesiones que están activas un tiempo, luego hay una remisión, desaparecen, Sí. y luego vuelven a aparecer. Por eso se llama que es recurrente. Están Y activas, ya. bajan y vuelven. Entiendo que hay distintos tipos de aftas, morfológicamente hablando y seguramente desde el punto de vista patológico también. ¿Podrías mencionar las más importantes al menos? Claro, desde el punto de vista del diagnóstico clínico, Ya. lo que nosotros podemos ver en la boca del paciente son 3 tipos. Ya. Uno que son las aftas menores, pequeñas. Ya. Otros son las aftas menores que son úlceras muy grandes. Y un tercer tipo que es mucho más difícil de ver se llama herpetiforme, que son pueden llegar a ser 100 ulceraciones dentro de la boca, todas juntas, que luego de un tiempo se fusionan y forman una gran úlcera. Eso es difícil de ver, pero esos son los tipos principales. Sí. Ya. Y el tiempo de mantención de una afta, como promedio, ¿algunos días, algunas horas? ¿Cómo es? Esa pregunta, profesor, es muy importante porque nosotros decimos como dentista, usted puede tener un afta. Lo que esperamos es que esa ulceración cicatrice dentro de 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Ya. Cuando nosotros notamos una úlcera que no cicatriza, que se mantiene activa más allá de 3 semanas, nosotros estamos pensando en un cáncer oral. Entonces es importante establecer el diagnóstico diferencial, diferenciar esos 2 diagnósticos. Ya, Esperamos que el muy afta, importante. 14 días, ya esté sanada. Ya. Que ya haya remitido, como Claro. técnicamente hablando. Técnicamente hablando, Ya. ya haya una remisión. Ya. Sí. Hay un concepto que no solo se utiliza en las situaciones orales, sino que también en otro ámbito de la biomedicina, que son los biomarcadores. ¿Qué podemos definirle a los telespectadores qué se entiende por un biomarcador? Claro, un biomarcador es una característica, una molécula, algo que tiene el cuerpo, que yo la puedo seguir en el tiempo. Ya. Entonces, si yo la puedo seguir con algún método de cuantificación, cualquiera que sea, me va a hablar del estado de salud o de enfermedad de una persona. Hay 2 biomarcadores súper conocidos. Tenemos, por ejemplo, la glicemia Ya. o tenemos la presión arterial. Ya. Entonces, glicemia la utilizamos para ver cómo está el estado de control de la diabetes o la presión arterial para ver cómo está la hipertensión. Entonces, de hecho, en el caso de la presión arterial, que es un biomarcador, es tan importante ese biomarcador que le dio nombre a la enfermedad, hipertensión arterial. Entonces, esos son los biomarcadores. Y en el ámbito de las patologías orales, ¿existe algún biomarcador que se use, que el cirujano dentista que atiende, no el investigador, sino que el cirujano dentista que atiende pacientes en sus distintas especialidades, utilice? No hay una molécula, una característica que podamos usar para seguir la enfermedad, como por un método de cuantificación instrumental, Sí. un instrumento en el Sí, laboratorio. sí. No hay. Lo que sí hay características clínicas que yo sí puedo cuantificar. Puede seguir en el tiempo. Claro, y- pero eso no sería ya un biomarcador. biomarcador. Por ejemplo, sería el caso de el índice de masa corporal, que la gente conoce bien para ver cómo Sí. está su estado de obesidad. Sí. En la boca también podemos medir la inflamación, podemos medir varias cosas, pero no serían biomarcadores. De acuerdo. Y la pregunta, y con esto vamos a cerrar la primera parte del programa, ¿no se utilizan biomarcadores por la complejidad de que hay que tomar una muestra, por ejemplo, de sangre, para estudiar ahí alguna molécula, o es porque no se han descrito? Porque hay algunos descritos, Ya. pero no han llegado a una fase de utilidad clínica. Ya. Y ese es un desafío que la odontología tiene hoy y que nosotros aquí en la Universidad de Talca queremos superar. Entonces estamos en ese Interesante. camino Ya. de buscar biomarcadores de utilidad clínica. Sí. Ya. Interesante. Doctor Rivera, vamos a hacer una breve pausa y luego continuamos. Estamos conversando con el doctor César Rivera,
académico de la Escuela de Odontología de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra universidad. César, vamos en esta segunda parte de este capítulo a conversar sobre tu proyecto Fóndese. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, este proyecto y un poco ya está presentado en la primera, estamos entrando en la primera parte. Sí. Lo que nosotros estamos buscando en el proyecto es identificar biomarcadores Bien, qué bien. de utilidad clínica para la estomatitis aftosa recurrente. Específicamente para esa patología. Para esa patología, para las aftas. Ahora, las personas dirán en su casa, pero yo sé cuando tengo un afta, o el dentista la mira y sabe. Es un afta, dice. Es un afta. Pero el desafío esencial del proyecto y esta enfermedad en particular es que hasta el día de hoy nosotros no sabemos cuál es la causa de la enfermedad, por qué se produce. Van a estudiar también la fisiopatología, sí. Es decir, el mecanismo por el cual ocurre. En eso nos queremos sumergir y eso es como el aspecto fascinante del proyecto. Es claro, si no sabemos la causa, menos aún, o se desconoce mucho del proceso que origina la lesión, y también hoy día no podemos prevenir la enfermedad. Entonces, ¿qué hace el paciente hoy día? Si un paciente tiene caries, yo le digo, tiene que cambiar su conducta, ¿cierto? Una mejor higiene, no consumir alimentos que produzcan caries. Claro. Si el paciente está en un riesgo de cáncer oral, yo le digo, por favor, usted no fume, no beba. Y el paciente con afta está esperando en la casa. Hoy día no se sabe qué hacer con eso. No sabe en qué momento va a aparecer, no sabe en qué momento, si en algún momento remitió, en qué momento va a aparecer de nuevo, eso no... Hoy día no se sabe. Hay pacientes que tienen sospecha, y ellos pueden sentir cuando viene la enfermedad, pero efectivamente no la podemos prevenir. Y a propósito de que algo conversábamos en la primera parte del programa sobre esto del mecanismo inmune, en particular ahora sobre las aftas, ¿algo se sabe de qué tipo de leucocitos participan o qué moléculas son más o menos importantes? ¿Algún acercamiento hay o no? Sí, porque ya está la causa desconocida, no sabemos qué gatilla la respuesta. De acuerdo. ¿Y por qué en algunas partes de la boca y por qué en otras no? Eso tampoco se sabe. ¿Es más frecuente en algunas? Es más frecuente, o por ejemplo, ¿por qué yo tengo la lesión en este lado de la boca, pero por qué no la tengo? Ahora, cuando yo ya tengo la enfermedad, sí, hay un desbalance en poblaciones de glóbulos blancos. Entonces, hay algunos que suben más y otros suben menos. En particular, las respuestas que son proinflamatorias, o sea que se promueve una inflamación y una destrucción de esta piel que nosotros le conversamos a la gente, que es la mucosa oral. Hay una destrucción por una alta respuesta inmunológica local. Seguramente, a propósito que hablábamos de patología, es decir, el estudio microscópico, seguramente tú en tu programa de doctorado y posteriormente han sacado trozos de afta y lo han examinado al microscopio, como un corte histológico, seguramente, ¿verdad? Claro, ¿Y qué se ve en un corte histológico de un afta promedio? Digamos? Hay más preguntas, porque la úlcera del afta es igual a cualquier úlcera que se puede presentar en la boca, histológicamente hablando. O sea, al microscopio la veo y veo un gran infiltrado, una llegada de células inflamatorias en el área de la lesión, pero eso es típico en cualquier úlcera. Voy necesariamente a preguntarte, pensando en nuestros televidentes, hay un ambiente inflamatorio, dices tú, y llegan células inflamatorias. ¿Qué son esas células inflamatorias? Ese ambiente inflamatorio. Cuando dices tú ahí, este es un ambiente inflamatorio, ¿qué ves allí? Claro, si nosotros miramos al microscopio, es como que aquí en el centro del estudio está pasando algo y está llegando un conjunto de diferentes poblaciones de las células defensivas tratando de destruir algo y reparar algo que hoy día desconocemos. Pero algo está pasando ahí, pero no sabemos qué. Pero solo para focalizar la atención, en la sangre circulan tres grandes tipos de células: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. De esas células que andan circulando, ¿cuáles son las que salen de la sangre y una parte al menos de ellos, se van a ese foco? Los glóbulos blancos. Los blancos. Los blancos. Ahí hay el reino y el lugar donde están los glóbulos blancos. Sí. Y hay distintos tipos de glóbulos blancos. Hay varios tipos y todos ellos llegan desde la sangre hacia el lugar del afta. Entonces, nosotros queremos cambiar el enfoque en este proyecto porque
si nosotros estudiamos las moléculas en las lesiones, son propias de esas células, son propias de los mecanismos de la inflamación. Pero al conocerlas todas, todavía no podemos prevenir ni entender la causa. Entonces hay que darle una vuelta e intentar un enfoque distinto. Ya. O sea, van a querer ir generando conocimiento, que es la parte de la investigación, en los mecanismos por los cuales esto está ocurriendo, y de allí eventualmente puedan salir en formas de prevenir o de tratar, me imagino, en forma más focalizada, ¿verdad? Claro, porque hoy día el tratamiento es inespecífico, o sea, es un tratamiento común para varias enfermedades de la boca. La gente sabe en la casa qué es lo que tenemos hoy. Hoy día le podemos decir al paciente como dentista, aguántese porque la lesión va a sanar en 2 semanas. Entonces, chuta, dice el paciente, tengo que esperar que esto pase. Una segunda opción es decir, bueno, use un fármaco, un remedio tópico, que es un anestésico tópico que venden en las farmacias, lo coloca en la lesión y eso disminuye el dolor. La molestia. Pero esa molestia se mantiene por 2 semanas y el fármaco, este remedio, dura poquito en la boca. Entonces el alivio no es permanente. Y ya en las lesiones muy graves, desde el punto de vista clínico, podemos usar un tipo de fármacos que se llaman corticoides, que lo que queremos es disminuir esa respuesta inflamatoria ahí, que está en la lesión. Eso es lo que tenemos hoy. Ya, de acuerdo. Creo que nos va quedando claro a los telespectadores y a mí. En el ámbito de la investigación, te voy a sacar un poquito del proyecto, pero entiendo que también debe ser un producto del proyecto, como son las publicaciones. En el ámbito de la investigación, me voy a dirigir en un segundo a los telespectadores. Las investigaciones, necesariamente para que tengan validez, los resultados de las investigaciones tienen que ser publicados en revistas científicas, que hay miles, dependiendo de la disciplina, en el mundo, y para ello están unas bases de datos especiales. ¿Qué importancia le das tú a que los resultados de tus investigaciones y de otros se publiquen? Claro, y nuestro proyecto es un proyecto inédito en el mundo. Entonces, porque como hoy día no tenemos la causa de la enfermedad, ni tampoco sabemos por qué va y viene, ¿cierto? Es algo que no se conoce en el mundo. Y nuestro enfoque quiere estudiar cientos de cosas en esas lesiones. Pero tenemos que comunicarlo. Y la vía válida para comunicarlo al mundo es que tenemos que publicarlo en una revista científica. Entonces, después va a llegar en un momento a la comunidad, pero antes tiene que estar en una revista científica. Y la importancia de las publicaciones es que yo me comunico con científicos de todo el mundo. Ellos van a leer mis resultados y van a decir, ok, estamos de acuerdo con los resultados de la Universidad de Talca, creemos que se pueden mejorar o ya podemos trasladar una aplicación que sea útil para la sociedad en otras partes del mundo, puede ser en Chile y en otras partes del mundo. La forma en que los científicos nos comunicamos es mediante estos artículos que, como usted decía, están en base de datos. Entonces es como tipo un Google, donde yo ingreso, estoy buscando artículos científicos y voy a leer el trabajo de otras personas. Es importante esa visibilidad. También para los telespectadores, ¿qué etapas pasa una publicación antes de ser publicada? ¿Se lo mandas a un editor de revista y él la publica inmediatamente? ¿O hay una etapa intermedia allí? Publicar es un trabajo duro. Ya. Es un trabajo duro. Primero, nosotros escribimos los resultados de nuestra investigación y lo compartimos entre colegas de equipos de trabajo de diferentes áreas. Yeah. Luego que tenemos un producto ya más maduro, un escrito maduro, lo enviamos a una revista. Una revista que tiene una oficina editorial que recibe el trabajo. Lo va a leer y lo va a evaluar inicialmente si tiene mérito de ser publicado o no. Entonces, luego de eso va a pasar justamente quería esa etapa de evaluar. ¿Lo hace el editor? ¿Hay varios que lo leen? ¿Cómo ocurre esa parte? Claro, hay un editor que inicialmente revisa y dice, esto tiene mérito, y ahora este trabajo tiene que ser evaluado por pares, o sea, gente parecida a los investigadores. Entonces, ellos no van a saber quién escribió el trabajo, ni de dónde viene. Eso se llama ciego. Él es ciego para esa información, pero no para el contenido del trabajo. Y él va a evaluar y va a decir, este trabajo es verdadero, es veraz, tiene validez, es útil y va a ser
recomendaciones, que va a ser aceptar ¿Ya? o rechazar el trabajo. O modificar Claro. o agregarle más resultados. Esa etapa es importante en todos los trabajos científicos. Y eso puede demorar, en el proceso completo puede demorar, o sea, un año. Entonces es largo y es duro. Pero finalmente el producto que sale es lindo, es mejor y es más válido. Qué bien. La verdad es que una última pregunta, doctor Rivera. ¿Qué importancia le das a la colaboración tanto nacional en pares, me refiero dentro de tu disciplina, colaboración nacional e internacional? Nosotros tenemos que, el conocimiento y en el mundo globalizado hoy día, tenemos que compartir experiencias y compartir desafíos. Entonces, nosotros aquí en la universidad sabemos que nosotros solos no podemos responder todas las preguntas. Entonces, hoy día nosotros mantenemos colaboración internacional con colegas que están en Estados Unidos, con colegas que están en Sudáfrica, con colegas que están en Brasil. Esa colaboración internacional nos hace tener una mejor respuesta a los requerimientos de la sociedad, porque la sociedad hoy día nos dice, oiga, doctor, pero ¿por qué yo tengo el afta? ¿Por qué no puedo evitar su recurrencia? Y esa respuesta se responde mejor colaborando internacionalmente con otros colegas. Eso es esencial hoy día para la ciencia. Es muy importante. Gracias, doctor Rivera, por haber aceptado nuestra invitación y haber compartido sus experiencias en el ámbito de la investigación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estimados telespectadores, en este capítulo del programa Más Conocimiento hemos conversado con el doctor César Rivera de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra universidad. Él está investigando en el ámbito de la estomatopatología, ámbito muy relevante en la ciencia actual en el mundo. Muchas gracias, les invitamos a un próximo capítulo.